A las 3:33, el reloj de la portería parpadeó y el buzón del hall sonó toc, toc, como si alguien golpeara desde adentro. Maura, la encargada, se levantó en medias, con la luz mala del pasillo temblando. Había silencio, pero un susurro se coló por la ranura del metal. Cuando abrió, no había mano ni sombra, solo una llave fría y una carta doblada. Olía a humedad y a madera vieja. La nota decía: no leas cartas que no sean tuyas. Maura apretó la llave, sonrió sin ganas y acercó la carta a la lámpara. Quédate hasta el final, porque ahí se entiende por qué nadie volvió a decir su nombre. De día, el edificio parecía normal. Paredes con polvo, un espejo manchado y vecinos apurados que apenas saludaban. Maura guardó la llave en el bolsillo, como un secreto. La carta no tenía remitente ni destinatario, solo una línea escrita con tinta gris. Tu vecino del 4B finge que vive solo. La regla era clara, una frase, y ella la repitió en su cabeza como quien toca una herida. No leas cartas que no sean tuyas. Pero Maura siempre miraba más de la cuenta. Escuchaba detrás de las puertas, contaba pasos en el pasillo y anotaba cosas por si acaso. Esa noche, sostuvo la carta otra vez. La lámpara zumbó y Maura decidió leerla completa. La carta era corta, pero exacta. Hablaba de una segunda persona viviendo en 4B, entrando por la escalera a las 2:10, sin prender la luz. Maura, con la llave en la mano, abrió una pequeña puerta al lado del buzón, un cajón que ella juraba que no existía. Adentro, solo aire frío y un sobre vacío. Al día siguiente, cuando el vecino del 4B bajó, Maura dijo con calma: «Qué raro, anoche escuché pasos extra». Él se puso blanco. Ese mismo día pagó 2 meses de expensas atrasadas sin discutir. Primera ganancia, pequeña y dulce. Maura se dijo que había sido por el bien del edificio. Pero esa noche, a las 3:33, el buzón golpeó otra vez. Y esta vez cayó otra carta. La segunda carta tenía un olor a metal mojado. La del 2A esconde la llave del ático debajo del macetero. Maura tragó saliva. El ático estaba prohibido por el consorcio, lleno de cajas y cables viejos. La regla volvió a aparecer en su mente, simple y clara, pero Maura la pisó como si fuera una sombra en el suelo. Buscó el macetero. Ahí estaba la llave, fría, esperando. Subió al ático con la luz del celular, entre polvo y telas que raspaban. Encontró un sobre sin nombre, pegado a una viga. Lo abrió. Adentro, otra carta ya escrita, como si la hubiera estado esperando. Maura leyó. Al bajar, la vecina del 2A la miró como si no supiera quién era, y el espejo del hall devolvió una imagen un segundo tarde. Maura empezó a esperar las 3:33 como quien espera el café. El buzón golpeaba, ella abría y caía una carta nueva. Cada una era un regalo que venía con un pequeño diente escondido. El del 5C miente con las firmas. El del 1B tiene una deuda. Maura usaba esa información para ordenar el edificio. La gente pagaba, obedecía, bajaba la cabeza y ella se sentía necesaria. Una noche,
La llave de metal abrió una placa suelta detrás del buzón. Había un hueco oscuro, como una boca. Dentro, un montón de cartas sin nombre, apiladas con cuidado. Maura escuchó un susurro desde el hueco, como papel rozando papel. Se quedó quieta. El silencio pesaba, y aún así metió la mano. Sacó una carta en blanco, hasta que la luz la tocó y aparecieron letras solas. La carta que se escribió sola decía: Maura cree que manda, pero nadie la ve. Le dio rabia. Ella era la portera, la que sabía todo, la que sostenía el edificio. Decidió leer otra y otra, como quien rasca una pared buscando una puerta. Cada lectura apagaba una lámpara del pasillo por un segundo. Cada sobre que abría dejaba más frío en la portería. Una mañana, su credencial del edificio se veía rara. Donde decía Maura, las letras parecían gastadas, como si alguien las borrara con paciencia. Ella se rió seco. ¡Qué bien! Hasta mi plástico se cansa. Humor triste, casi sin querer. Esa tarde, un vecino le preguntó: ¿Usted trabaja acá? Maura se quedó helada, y por la noche el buzón golpeó más fuerte, como una orden. Maura intentó resistir. Cerró con llave la placa, escondió el metal en un frasco de galletas y se juró no leer más. Pero a las 3:33 el buzón golpeó igual. Toc, toc, toc. El sonido cruzó la puerta de la portería como si entrara por debajo. Maura abrió el frasco, furiosa, y la llave estaba ahí, aunque ella recordaba haberla tirado al fondo del cajón. No leas cartas que no sean tuyas, se dijo, y aún así abrió. La nueva carta solo tenía una frase: baja al sótano. El sótano olía a humedad vieja y cables. La luz titilaba. A cada escalón, los pasos de Maura sonaban como si alguien los copiara detrás. Abajo, en la pared, había otro buzón y también golpeaba. En el sótano, el buzón tenía la misma ranura y el mismo metal frío, pero estaba cubierto de polvo como si nadie lo tocara hace años. Maura lo abrió y encontró un sobre con su propia letra, perfecta. Lo acercó a la luz, temblando. Antes de abrirlo, vio algo pegado al costado. Un cuaderno viejo con nombres y departamentos. Muchos estaban tachados. Al final de la lista había un espacio vacío, como esperando el próximo. Maura abrió el sobre. Adentro no había secretos de otros. Había un papel blanco que se llenó de palabras mientras ella lo miraba. Cuando lees, inventas. Entonces entendió la trampa. Las cartas no descubrían cosas, las fabricaban, y el edificio las creía. Por eso la gente cambiaba. Por eso el espejo se atrasaba y por eso los nombres se borraban. Maura quiso quemarlo todo, pero no tenía fuego, solo el olor húmedo y el zumbido de una lámpara cansada. Corrió al hall, al buzón de arriba, como si el aire de la calle pudiera salvarla. A las 3:33 exactas, cayó una última carta. Esta sí tenía destinatario. Para Maura. La regla volvió a gritarle en la cabeza. Una sola frase, pero su curiosidad la empujó como una mano en la espalda. Abrió el sobre. La carta decía: lee en voz alta. Maura miró el espejo del hall y vio su reflejo con retraso, como dudando.
Trató de romper el papel, pero el papel no se rompía. Tragó saliva y leyó. Y con cada palabra, la puerta de la portería empezó a cerrarse sola, suave, como si alguien la acomodara. ¡Abre la puerta! ¡No puedo más! La puerta se cerró con un clic limpio. Maura golpeó, gritó, pero afuera el edificio seguía, calmado, como si ella no existiera. Pasaron minutos o horas. El reloj marcaba siempre las 3:33, sin moverse. En la portería apareció una mesa que antes no estaba, con montones de cartas y un sello. La llave de metal colgaba de un clavo, esperando. En el pasillo, los vecinos caminaban y no miraban hacia adentro. Si alguien rozaba el vidrio, era solo para limpiar una mancha, no para saludar. Maura abrió una carta buscando ayuda. El papel estaba en blanco, hasta que se escribió solo, ordena. Y Maura entendió la ironía. Por meterse en secretos ajenos, ahora viviría encerrada con secretos que nadie le pediría. Afuera, el buzón golpeó otra vez. Toc, toc. Si te gustan estas historias de historias y relatos siniestros, deja tu like, suscríbete y dime, ¿tú habrías leído esa primera carta o la habrías devuelto al silencio?